Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada sábado, aquí estamos conversando con ustedes sobre diferentes temas que son de interés de toda la nación, temas que son de interés de todo el país. Y esta semana, al igual que otras semanas anteriores, hay temas en los que no se pueden quedar, que son los temas, ya un tema no solo de la sociedad dominicana, un tema de toda la humanidad. Es el nivel, la evolución que ha tenido en República Dominicana el tema del coronavirus, el tema de las nuevas cepas, que aunque por suerte todavía en República Dominicana no ha llegado ninguna de las nuevas mutaciones, solamente se conocen, se han visto en África, Inglaterra y Brasil. Pero en República Dominicana los casos, las muertes siguen aumentando cada día, como es lógico. Ya hemos pasado de las 3.000, tenemos alrededor de 3.015, 3.020 personas fallecidas a causa del coronavirus, que el lunes no, el lunes siguiente, que es 1 de marzo, se va a cumplir un año de que en el país se conociera el primer caso de una persona infectada de COVID-19. Recuerden que fue el 1 de marzo del 2020 que se conoció un caso de COVID, aquel italiano que tuvo alrededor de 2 meses interno aquí en el hospital Ramón de Lara a causa de COVID-19. Ese fue el primer caso importado. Luego se conoció el caso de la señora de San Francisco de Macorís, que había venido también de Italia y que aunque es un caso importado, pues se convirtió en un caso comunitario, porque la señora no cumplió con el protocolo que se había establecido, y hubo también descuido del hospital de San Francisco de Macorís, donde estuvo interna. Ahí comenzó todo este drama para la República Dominicana, y ya vamos a tener un año con la cara con mascarilla, un año sin vernos el rostro, excepto en situaciones especiales como esta. Tenemos este programa, pero en el que hemos cumplido aquí en el canal con todo el protocolo sanitario que establece el Ministerio de Salud Pública para estos casos. Sin embargo, ha sido, a pesar de que el número de muertes sigue aumentando en el país, la realidad es que hemos bajado en relación al porcentaje de casos positivos. Hemos ido bajando, a veces bajamos, a veces subimos, pero la media hemos mantenido de la tasa de positividad más o menos controlable todavía. Eso es alentador. Como también es alentador que esta semana hayamos recibido ya en el país unas 50.000 dosis de vacuna que han sido donativos, como parte de un donativo del gobierno de la India. Esta vacuna llegó un primer lote de 20.000, que inició de una vez la primera fase de vacunación. El lote llegó el lunes en la noche, y el martes comenzó el proceso de vacunación, específicamente en el Hospital Ramón de Lara, y con la presencia del presidente Luis Abinader. Ahí vemos imágenes de cuando llegó el lote de vacuna el lunes en la noche, y al día siguiente comenzamos con el proceso de vacunación, que se había establecido un protocolo, y eso es bueno que el presidente insistiera en respetar ese protocolo. Mucha gente pensó que el primero que se iba a vacunar era el presidente dijo, no, hay un protocolo que establecimos, que dice que los médicos, el personal de salud que está en línea,
que está en la línea de más riesgo, o sea, eso están delante, lo tratan todos los días con pacientes con COVID, ese personal hay que inmunizarlo primero. Entonces, ese es el personal que hay que vacunar primero, por supuesto. Luego se estará vacunando el otro personal. Ahí vimos, acabamos de ver una imagen de la primera persona que contrajo COVID en el país. Y esta otra imagen que ustedes ven ahí, antes de que el presidente comenzara a hablar, esta imagen es cuando el ministro de Salud coloca la primera vacuna anti-COVID en República Dominicana, que fue al subdirector del hospital Ramón de Lara. Es un proceso histórico porque marca el inicio de todo un plan que procura mantener el nivel de salud de la población dominicana. No es mucho, lo hemos visto 50.000 dosis, 20.000 en un primer grupo y 30.000 en otro grupo. Eso permitiría vacunar a 25.000 personas con las 2 dosis. Recuerden que son 2 dosis por cada persona. Entonces, si tenemos 50.000 dosis, no podemos vacunar a más de 25.000 personas. Pero ahí estaríamos en primera fila con el personal de salud, eso es médico, enfermera, bioanalista, tanto de los hospitales públicos como de las clínicas privadas. Luego vendrá el protocolo establece, luego vendrá otro proceso de vacunación que incluirá a la persona en situación de vulnerabilidad y aquellos adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, y así hay todo un protocolo, militares, profesores y un rango de edad también. Pero, por ejemplo, es importante el asunto de los profesores, y más ahora, y se ha vuelto a retomar, hemos comenzado a retomar de nuevo el tema. Sí, ahí vemos, esa es la artista Mili Quesada, ¿verdad? La cantante, sí, esa está ahí en pantalla, está en el proceso de vacunación. Miren, es importante eso porque la gente debe enviar un mensaje positivo, y más el presidente dio un dato que honestamente yo no lo creo. Y no digo el presidente mintió con esto. Lo que sí es posible, la empresa haya hecho el estudio, no haya cumplido con todas las normas que se establece para un estudio de mercadeo. O sea, no haya cumplido con todos los procedimientos, no haya sido procedimiento adecuado, porque el presidente dijo el 40% de los dominicanos se mostraban renuentes a ser vacunados, y dijo que eso era el resultado de una investigación de mercado que habían hecho. No creo que sea tan alto, no, porque entonces, de verdad, nosotros somos una sociedad de gente medio compleja en diferentes aspectos, pero, señores, 40% es un número muy alto, demasiado alto. Y aunque el presidente lo usó, creo, el dato fue erróneo, el presidente lo interpretó de manera equivocada, o la empresa que hizo el estudio lo hizo mal, porque no es verdad, de cada 10 dominicanos, 4 digan y se muestran renuentes a no vacunarse. Es importante y es una irresponsabilidad de quienes no se vacunen, porque el problema no es usted, es que cuando usted no se vacuna, usted está poniendo en riesgo a las personas que trabajan a su lado, usted está poniendo en riesgo a sus hijos, a sus padres, a sus esposas, a sus amigos, a su compañero de trabajo. Usted está poniendo en riesgo a todo su entorno por una irresponsabilidad personal. Y no creo que el gobierno tenga mecanismos, no creo, porque esa es una de las debilidades de la democracia, cuando son así como la de nosotros, terminan convirtiéndose en libertinaje. Pero debe haber algún tipo de control, qué sé yo,
que el que no se vacune, debe haber algún tipo de sanción. Que sé yo, que no pueda cambiar cheque, que las empresas le pidan la vacunación a sus empleados. Pues estamos hablando de una vacunación, señores, de una inmunización. Entonces, debe haber un mecanismo de presión para que la gente entienda que debe vacunarse. Hasta ahora eso no es mucho. La presión no sería necesaria porque no hay la suficiente dosis de vacuna para toda la población. Pero a partir del año que viene, yo creo que sí, porque todavía la proyección que hay es que el proceso de vacunación se terminaría, aquí en el país habría unos casi 8 millones de personas vacunadas a final del 2021. Esa es la proyección que tiene el gobierno, y somos unos 10 millones, 12 con toda la población extranjera que hay aquí, especialmente los haitianos, que de eso no se ha hablado, pero eso habrá que buscar también un mecanismo para vacunarlo, porque eso andan en la calle haciendo vida junto con los dominicanos. Entonces, si no se le vacuna, pues primero es un asunto de salud, que hay que ser, como Estado, República Dominicana tiene que protegerlo, estén aquí ilegales o no, indocumentados o no. Pero hay que protegerlo y hay que vacunarlo para protegerlo no solo por un asunto de humanidad, sino también por un asunto de la salud de los dominicanos. Los dominicanos y los haitianos interactúan en el comercio informal. Ya los dominicanos dejaron de vender, de tener triciclo. Aquí todo vender cosas en la calle está en manos de los haitianos. ¿Y quiénes son los clientes de los haitianos? Pues los dominicanos. Y de una forma u otra interactúan, intercambian dinero, intercambian saludos, intercambian conversación. Entonces, el Estado está obligado a eso, de manera indirecta. Eso lo obliga, no hay duda. Ahora, lo importante es, señores, estas vacunas llegaron como parte de donativo. Habría que ver ahora que comiencen a llegar la vacuna, el gobierno compró. Y parece que el asunto no está tan cómodo en el mercado internacional, no está tan cómodo, porque hay países, y de eso hablaba el presidente Abinader, y luego el presidente Abinader decía que los países ricos no han sido solidarios con los países pobres por el problema, en este caso de la pandemia, de la crisis sanitaria. Y hay un artículo que se publicó en el periódico El Nacional, publicó un artículo el representante de la Unión Europea en el país, que se llama Giancarlo Grippa, que después de la pausa lo vamos a comentar, porque desde mi punto de vista ese artículo fue como una respuesta al presidente Abinader de manera indirecta. Pero vamos a una pausa, señor director, y luego comentaremos la posición del representante de la Unión Europea en el país. Retornando ya con ustedes, amigos televidentes, aquí en EN Televisión, decíamos antes de irnos a la pausa, íbamos a comentar lo que nosotros creíamos o que creemos que fue una respuesta del representante de la Unión Europea en el país al presidente Luis Abinader. Y volvemos un poquito atrás. El presidente Abinader le dijo en un discurso, cuando el pasado lunes, precisamente en el Palacio, cuando se anunció el Plan Nacional de Vacunación, el presidente dijo que los países ricos no habían sido suficientemente solidarios con los países pobres en el caso de la crisis sanitaria. Perfecto. Alguna gente lo entendió como que era que los países ricos habían contratado todas las vacunas, todas las vacunas posibles, se fueran a hacer, a construir, se fueran a preparar este año. Eso fue lo que la gente entendió, mucha gente. El representante de la Unión Europea, Giancarlo Grippa, escribió un artículo en el periódico El Nacional en el que él explicaba, decía,
que cuando comenzó la carrera de los laboratorios hacia buscar una vacuna capaz de detener la enfermedad de COVID-19 o de prevenir la enfermedad, evitar la enfermedad de COVID-19, cuando se hizo eso, los países ricos invirtieron muchos millones de dólares en esos laboratorios. O sea, los laboratorios requerían dinero para los ensayos, para solo los programas, para la investigación. La investigación duró, bueno, tenemos un año, un COVID, este año fue después del primer año, comenzaron a aplicarse las vacunas, después de un año de la enfermedad y después de más de 2 millones de personas fallecidas en el mundo a causa de COVID-19. Entonces, los laboratorios necesitaban dinero y fueron los países ricos quienes, en una manera arriesgada, pusieron el dinero en manos de los laboratorios. Claro, nadie da nada a cambio de nada. Entonces, bueno, se establecieron contratos. Si usted descubre la vacuna, entonces, a mí me tocarían, digamos, 1 millón de dosis. Pero yo estoy aportando 1.000 millones de dólares para la investigación. Si ustedes no la consiguen, pues entonces yo perdí el dinero como Estado. Entonces, eso se hizo en muchos países. Entonces, pero eso nada más lo podían hacer los países ricos. Los países pobres, como República Dominicana, teníamos que esperar que un laboratorio ya confirmara, tenía una vacuna, y entonces sí, nosotros inscribirnos en una lista de compradores. Pero ¿qué pasaba? Si nosotros éramos de los últimos, que íbamos tenemos que esperar el laboratorio y ya se confirmara que ese laboratorio tiene una vacuna, entonces quedamos en la cola. Y por eso no hemos podido todavía recibir una sola de las vacunas contratadas. Esas vacunas que acaban de llegar al país son vacunas donadas, no son contratadas, no fueron compradas. Por eso el gobierno dominicano está ahora incluso tratando de hacer contacto con Rusia para ver si conseguimos vacunas en Rusia, en China, donde sea. A pesar de que estamos en una lista de Pfizer y estamos en una lista de AstraZeneca, estamos en 2 listas de 2 empresas importantes, pero todavía no hemos podido recibir, o todavía no hemos recibido una vacuna de esa. Todavía, porque no ha llegado el momento y eso es una lista y eso es, ok. Pero bien, lo importante es que ya comenzamos a vacunar y por lo menos habrá 25.000 dominicanos vacunados con la primera dosis, por lo menos la semana que viene ya habrá por lo menos 25.000 dominicanos con la primera dosis puesta y con la segunda dosis garantizada, que son las 50.000 dosis que vamos a recibir como país, que ya están aquí en República Dominicana. Y una parte importante ya se ha aplicado de esa. Bien, ahora, todo esto, señores, ha provocado, y ahí la gente tiene que cuidarse, porque ahora hay mucha gente que ha pensado que la llegada de la vacuna se resolvió el problema. Y no es así, porque todavía aquí hay gente que le tocará, de acuerdo a todo eso, a ese protocolo y a la lista que hay, le tocará el año que viene vacunarse, que está en la lista de vacunación para el año que viene, y otros para diciembre, noviembre, octubre, y de aquí a allá, en mucha el agua va a caer. En mucha la gente todavía se va a contaminar y va a morir de COVID-19. De modo que no se descuiden, no se vuelvan locos pensando que la llegada de la vacuna resolvió el problema. No, eso no es así. Ahora hay que vacunar a la gente, hay que mantener el protocolo, hay que mantener el distanciamiento físico, su mascarilla. Digo, no se la quiten para nada en la calle, no se la quiten para nada. Eso es importante para su salud y la salud de los suyos, de los que están cercanos. Entonces, hay gente,
y decíamos, mucha gente se está volviendo loco, incluso hasta instituciones, porque hay gente o han vuelto a retomar el tema de la docencia presencial. Ni los profesores están vacunados todavía para llenar las aulas de muchachos. Y no inventemos un método híbrido, que vaya un grupo, que vaya otro grupo, no. Porque esa presión está viniendo de los representantes de los colegios privados, que son los que quieren que los muchachos vayan a las aulas para ellos cobrar dinero. Porque recuerden que aquí un sector importante tiene la educación como negocio, que no debiera ser, igual que la salud. Los colegios en una época eran entidades sin fines de lucro. Y así debieran ser muchas clínicas, quizás no las especializadas, pero la salud y la educación en este país son grandes negocios. Y no importa los riesgos a lo que haya que exponer a esos muchachos. Lo importante es el dinero que se le pueda sacar, el dinero que están dejando de ganar los colegios privados. Y el gobierno tiene que ser cuidadoso y el ministro de Educación tiene que ser todavía más cuidadoso con eso. Porque de los funcionarios que están en la lupa de la sociedad, siempre va a estar el ministro de Educación, porque es el ministerio que más dinero recibe. Ese ministerio recibe más que 5 o 6 ministerios juntos. Entonces, la lupa de la sociedad está en ese ministerio, está sobre ese ministerio. Por eso hay que tener, el que ocupe ese cargo debe tener cuidadoso con los movimientos que haga. Entonces, y no debe dejarse torcer el brazo. O sea, yo creo que es muy rápido. Hay gente, el mismo ministro dijo, en marzo vamos a evaluar, para marzo falta una semana. Creo que nos estamos acelerando mucho. Y si llevamos a las escuelas y si en una escuela se nos produce un brote de COVID-19, no va a salir bien parado el Ministerio de Educación, incluyendo al ministro. Usted se está jugando su cargo con eso. Si ustedes ceden y comienzan a abrir escuelas o a abrir colegios y se produce un brote en un colegio, en una escuela de esa, entonces Roberto Fulcar pudiera salir muy mal parado de una situación como esa. O sea, tiene que ser el más cuidadoso. Y todavía no hemos llegado a la etapa de vacunar, de inmunizar a los profesores. Y los muchachos no están ni siquiera en la primera etapa, en el primer plan. La mayoría de los muchachos menores están para la última etapa de vacunación. O sea, que yo creo que la educación debe mantener el esfuerzo que está haciendo, los trabajos que están haciendo para que la educación virtual sea exitosa. Ya se demostró que los resultados no van a ser lo que se esperaba. Que los muchachos no van a aprender, no van a tener el nivel de conocimiento a lo que se aspiraba. Ya hay estudios de UNICEF y estudios de otras instituciones que han demostrado que los resultados no van a ser. Pero por lo menos no se va a perder el año escolar. Y no vamos a arriesgar a esos muchachos a meterlo en aulas y que entonces volvamos para atrás con el caso de coronavirus, COVID-19, en un momento en que el país ha ido sobrepasando poco a poco, ¿verdad? Porque tenemos, aunque las cifras de muertos se mantienen constantes, pero sí, los contagios y el porcentaje ha ido reduciéndose significativamente. Llegamos a tener una tasa de positividad de 35, 36%, y ahora andamos por 15, 13%. O sea, que hemos ido bajando y es posible que la semana que viene tengamos rondando el 10%. Entonces, no veo cuál es la prisa. Que un grupo de agiotistas quiera ganarse unos pesos más, que se han hecho millonarios con la educación en este país, que el gobierno le ha dado escuela, que el gobierno le ha pagado profesores. Y ahora quieren sacrificar a esos muchachos y meterlos en las aulas.
no lo creo prudente. No lo creo prudente y ojalá ese sea un tema que se debata bien antes de que se tome una decisión. Porque en el país, señores, especialmente en el sector público, las aulas, hay una demanda estudiantil por encima de la capacidad de la infraestructura. Y hay que reconocer en el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha sido el gobierno que más aulas ha construido en este país y que más esfuerzo ha enfocado, más se enfocó en lo que fue la infraestructura escolar. Fíjense, estoy hablando de la infraestructura escolar. No estoy hablando del contenido del currículo educativo, ni de la formación de los maestros, esas son otras etapas. Pero aún así tenemos un déficit de aulas y por eso aquí en las escuelas públicas hay que meter hasta 40 y 50 muchachos en las escuelas públicas, en un aula. Y ahí hay un riesgo. No como el sector privado, que tiene aula con 12, 15 muchachos y eso pueden mantenerse en un distanciamiento físico aceptable. Pero en el sector público no. Las aulas son abarrotadas. Señores, vamos a una pausa y regresamos en breve con otro segmento de Coloquio Cultural aquí en EN Televisión. Bien amigos, ya en la parte final, en el segmento final de Coloquio Cultural, hay un tema que todavía se mantiene latente y ojalá que al momento de este programa esté en el aire ya el gobierno dominicano haya tomado una decisión. Es que el pasado fin de semana, el domingo, mañana va a ser exactamente una semana, el domingo, un grupo de haitianos, ex funcionarios, porque hay un ex alcalde y hay un ex senador, acompañado de sus escoltas, cruzaron de sus escoltas, bien armados, cruzaron hacia el lado dominicano, huyendo de la situación política que hay en Haití. Por ejemplo, el ex alcalde está acusado allá en Haití del asesinato de un policía durante las manifestaciones de protesta que pedían la renuncia del presidente haitiano. Eso es un tema ya de la justicia haitiana, pero aquí tenemos un conflicto con eso. ¿Por qué? Porque tenemos 4 o 5 personas detenidas desde el pasado domingo. El viernes, o sea, ayer, el ministerio ya fue detenido ahí, fueron detenidos a la frontera, de este lado, por supuesto, y trasladados en helicópteros a Santo Domingo el lunes y fueron interrogados en el DNI y luego enviados a una celda de la Dirección General de Control de Drogas. Eso no es porque tengan necesariamente ningún tipo de vínculo con el narcotráfico, sino porque son celdas de máxima seguridad, la que hay en la DNCD. Bien, ahí tenemos esta persona, hay un conflicto legal. El gobierno dominicano está en una situación medio embarazosa en eso porque ellos hasta ayer no habían pedido, ninguno había pedido asilo político, ni tampoco había pedido se le considerara, se le otorgara un estatus de refugiado. Ninguno lo habían pedido. Y cosas extrañas, porque si usted viene huyendo de una situación política, lo más probable es al país que usted llegue, pues usted pida asilo o un refugio político. No lo habían hecho. Entonces, en República Dominicana se coloca en una disyuntiva, primero porque ya esta persona tiene 4 días presos, y entonces hay que someterlo a la justicia, porque no podemos violarle sus derechos y la Constitución Dominicana establece
que después de una detención de 48 horas a usted hay que presentarlo ante un juez con una acusación del tipo que sea. Entonces, República Dominicana tiene esa disyuntiva y por eso ayer, el interrogatorio de ayer participó al menos un fiscal, que es quien debe formalizar la acusación ante un juez. Debe ser ante un juez de la instrucción. Al no pedir estatus político, ni estatus de refugiado, ni de refugiado, ni de asilo político, el país, o sea, República Dominicana no puede, y es lo que estaban planteando algunos, como Pelegrín Castillo, el ex juez Castillo Pantaleón, que estaban planteando que República Dominicana lo enviara a un tercer país. Pero para enviarlo a un tercer país, ese tercer país debe acogerlo, y eso es un proceso que lleva tiempo. Y debe haber un tercer país que tenga la voluntad de aceptarlo, en las condiciones que sea. Porque existe un tratado entre República Dominicana y Haití, que data de más de 100 años, que es lo que permite, o sea, un tratado firmado entre dictadores de la época que prohíbe en República Dominicana y Haití se extraditen o que se le den refugio político a nacionales de uno u otro país. Viceversa, ni de dominicanos que vayan a Haití, ni de Haití que vayan a República Dominicana. Eso, aunque creo, y es bueno para investigarlo, que hay una sentencia de la Corte Interamericana que dejó sin efecto ese acuerdo entre República Dominicana y Haití, porque es un acuerdo violatorio de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, pero no tengo el dato preciso en este momento, pero sí creo que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anula o deja sin efecto o declara inconstitucional o que declara violatorio de los derechos fundamentales de los seres humanos, ese tipo de acuerdo. Entonces, ¿qué queda? Bueno, esta gente no ha pedido refugio, estatus de refugiado, no ha pedido asilo político. No lo podemos enviar a un tercer país, porque esa parte de ese protocolo no se ha cumplido. Pero República Dominicana pudiera repatriarlo hacia su país de origen. Ajá. Eso pudiera hacerse, simplemente se coloca en un avión o se coloca en un autobús y se entregan a las autoridades haitianas. Pero esa gente le están buscando allá y tienen un expediente allá por crimen. Y si República Dominicana lo envía para allá y por cualquier cosa una de esas gente la matan, ¿ustedes se imaginan el lío en el que se metería el gobierno dominicano a nivel de los organismos internacionales? Ya el representante de ACNUR en el país pidió que le dieran estatus de refugiados políticos. Usted no puede dar estatus de refugiado si usted no lo ha pedido. O sea, ahí el representante de ACNUR se adelantó al proceso. Pero esas son las situaciones por las que está pasando el país, en este caso. Y muchos abogados están opinando, muchos están sosteniendo sus opiniones sobre valores jurídicos, otros sobre valores raciales, que es lamentable, porque gente importante se olvidan de lo que son las normas jurídicas
en caso de extranjeros que lleguen a territorio dominicano, no importa del color que sean, no importa de la nacionalidad que sean, sino hay normas internacionales con las que hay que cumplir. Entonces, vamos a esperar en este caso cuál es la decisión, cuál será la decisión final del país para con este grupo de haitianos. Hay dos de ellos, que él es alcalde y él es senador, que eso tienen ventaja porque los otros es un personal de seguridad. Y ese personal de seguridad sí pudiera retornar a Haití como repatriado, porque ese no tiene, no hay ningún peso político sobre esa persona para que ellos, para darle un estatus de refugiado, ni tampoco ni de refugiado ni de asilo político, porque es un simple personal de seguridad de estos funcionarios. Entonces, esos pudieran terminar repatriados hacia Haití y los otros dos no. No sabemos qué acusación se le va a hacer, pero si ellos penetraron de manera ilegal a la República Dominicana, eso desde el punto de vista de la ley, eso lo que le tocaría es repatriación, pero tienen el agravante de entraron con armas de guerra al territorio dominicano y entonces ya ahí se convierte en un asunto de seguridad nacional. Ahí se convierte ya en un asunto de seguridad nacional y entonces sí pudieran ellos recibir alguna sentencia. Creo que si lo someten a la justicia, pues por lo menos un juez le pondrá qué sé yo, una prisión domiciliaria, pero no tienen domicilio dominicano. Aquí en el país no tienen domicilio, no creo que desde el punto de vista jurídico eso sería viable. Pero sí le pudieran poner, qué sé yo, quizá una fianza y permitirle estar en territorio dominicano hasta el país logre algún tipo de acuerdo con una tercera nación que lo acoja en las condiciones que sea. Pero la realidad es que en República Dominicana nosotros tenemos demasiado conflicto con Haití para irle sumando entonces, tener aquí a personas con condiciones de refugio político, porque eso ya sería echarle como ir rebosando la copa, ya en conflicto y más en época esta de coronavirus, que las relaciones comerciales, primero las relaciones políticas se han puesto tensas, en este caso con el caso de la constante protesta en Haití, en el reclamo de la renuncia del presidente, bajo el argumento de que debió entregar el poder, cumplió el 7 de febrero el periodo fue electo y que se ha mantenido en el poder. Y Estados Unidos tuvo que pronunciarse, se ha pronunciado varios países de la comunidad internacional sobre el caso. Entonces, sobre todo eso no podemos agregarle, además tenemos el comercio medio paralizado, producto de esto, y recuerden que el principal socio comercial de nosotros, en términos de lo que es la economía informal, es Haití. Movemos alrededor de 1.200 millones de dólares, alrededor de 1.200 millones de dólares nosotros le vendemos a los haitianos cada año de productos, especialmente productos agrícolas, huevos, plátanos, arroz, una serie de artículos, de productos, aceite y productos terminados, como chancletas, zapatos. Entonces, eso ha ido mermando lo que es el comercio fronterizo y eso también es una situación agravante para la República Dominicana en términos porque la presión social de esos pueblos de la frontera comienzan a presionar entonces en la medida en que su nivel de vida, su calidad de vida, su comercio no es el mismo. Entonces comienza la presión hacia el gobierno dominicano. Por eso el gobierno tiene que tener tacto para manejar la situación política con Haití en estos momentos. Ojalá que la próxima semana, cuando estemos al aire de nuevo aquí en la televisión, podamos ya conversar sobre este tema, pero ya con soluciones definitivas.
Será pues hasta el próximo sábado, amigos televidentes, cuando nos reunamos de nuevo aquí a las 11 de la mañana en la televisión y Coloquio Cultural con ustedes. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho.